Un día, navegando por el vasto internet y buscando un iceberg para escuchar, y comenzar a editar. Descubrí que no existe ningún iceberg sobre la coctelería ni nada parecido. Y si lo existe, dejen el link del vídeo en los comentarios, y si no, sean bienvenidos al primer iceberg de la coctelería en todo internet. Este es el proyecto más grande que he hecho hasta la fecha en la historia del canal, donde estoy poniendo mucho de mi conocimiento y mi cariño sobre el vasto mundo de la coctelería. A lo largo de este iceberg, compartiré secretos, misterios, y mucho de lo que he aprendido a lo largo de los años en este increíble y fascinante mundo. Prepárense para adentrarse en un viaje único y revelador, lleno de historias y enseñanzas que no encontrarás en ningún otro lado. Sin más que agregar, yo soy Alfonso Robles, y soy tu bartender favorito. Comencemos. Nivel 1. La superficie del iceberg. Lo evidente. Lo que todos creen conocer sobre la coctelería. Aquí habita el conocimiento básico, las modas, los clásicos y las nociones populares. Pero no por ser accesible significa que sea comprendido a profundidad. Cócteles clásicos. Cuando alguien piensa en coctelería, probablemente lo primero que le viene a la mente es un mojito, un daiquiri, un Negroni o un Manhattan. Estos cócteles son considerados clásicos porque han perdurado a lo largo del tiempo, sobreviviendo modas, generaciones y estilos de servicio. Se repiten en todos los menús, se enseñan en los cursos básicos y se ven hasta en películas. Pero lo curioso es que, aunque todo el mundo los menciona, muy pocos los preparan correctamente. El equilibrio, la técnica, la historia, todos estos aspectos suelen pasarse por alto. Aquí comienza la gran ironía. Lo más conocido de la coctelería, es también lo más malinterpretado. Los 4 destilados base. Ron, vodka, ginebra y tequila. Estos son los pilares sobre los que se construyen la mayoría de los cócteles populares. Se enseñan como los básicos en cualquier capacitación para bar. Aprender a diferenciar entre ellos, a saber con qué combinan, y a utilizarlos en recetas sencillas, es un paso esencial. Pero en realidad, esto es solo la punta del iceberg. Muy poca gente habla del carácter real de cada destilado, de sus subcategorías, de sus procesos, de su denominación de origen, y aún menos los respeta. Aquí todo empieza con la botella más vendida, no con la más auténtica. Vermut seco y dulce. El vermut es un ingrediente crucial en muchos clásicos como el martini o el Manhattan, pero en este nivel se le reduce a 2 categorías: seco y dulce. La mayoría de las personas solo conocen el de la marca más comercial y no se detienen a analizar su perfil botánico, su origen italiano o francés, ni su rol como protagonista o acompañante. Se ve como un mero ingrediente más, y no como un licor que merece el mismo respeto que cualquier destilado base. De hecho, en muchos bares se deja abierto, oxidado y olvidado. Todo esto demuestra cuánto falta por explorar en algo que está tan a la vista. Cócteles tiki. Coloridos, tropicales y servidos en vasos exóticos. Los cócteles tiki son un fenómeno popular, y muchos los asocian directamente con piñas, coco y sombrillas. Pero la verdad es que detrás de cada Mai Tai, o zombie, hay una historia de migración, colonización cultural y secretos celosamente guardados por sus creadores. Lo que en este nivel se ve como tragos playeros, en niveles más profundos se convierte en una cultura coctelera compleja, con fórmulas ocultas y estructuras matemáticas de sabor. Aquí, solo se ve la máscara, pero no el ritual detrás. Eras de la coctelería. Se habla vagamente de la época dorada o de los cócteles vintage, pero la coctelería tiene una historia dividida en eras claramente marcadas. La era clásica, la prohibición, el tiki, la decadencia de los 80s y 90s, y la revolución moderna.
En este nivel solo se mencionan de forma superficial, como referencias en un curso, o en una clase online. No se comprende cómo cada época transformó al bartender, ni cómo el contexto histórico y social influyó en la forma de beber. Es como ver las capas de un pastel sin saber qué hay entre ellas. Sour mix casero. El sour mix, o mezcla ácida, es algo que se usa constantemente en bares de todo tipo. Consiste, en teoría, en una mezcla de jugo de limón y almíbar, para balancear acidez y dulzor en cócteles tipo sour. Pero en la práctica, muchas veces se usa una versión prehecha, química y artificial. Saber preparar un buen sour mix casero es una de las primeras habilidades que todo bartender debería tener. Sin embargo, a este nivel, muchos ni siquiera conocen la proporción adecuada, ni los efectos que tiene en un trago. Es lo básico, pero incluso eso se descuida. Técnica throw. Una técnica elegante y casi olvidada. El throwing o tirado. Consiste en verter un cóctel entre dos vasos o jarras desde cierta altura para oxigenar la mezcla y enfriarla suavemente, sin agitar ni batir con fuerza. Suele usarse en cócteles como el Negroni, el Manhattan, o el Adonis. Aunque parece algo estético, tiene fundamentos técnicos reales. Pero en este nivel, si alguien lo ve, probablemente piense que es puro show. Pocos saben que esta técnica tiene siglos de historia y que dominarla puede llevar años. Incluso aquí, lo que parece un truco visual, esconde ciencia líquida. Premix de alta eficiencia. Fórmulas secretas de bartenders avanzados. La eficiencia en la barra es clave para cualquier bartender profesional. Algunos bartenders han desarrollado sus propias fórmulas y mezclas de ingredientes que les permiten preparar cócteles de manera más rápida sin sacrificar la calidad. Estas mezclas secretas incluyen jarabes caseros, concentrados de frutas, o incluso combinaciones de licores que se pueden preparar en lotes grandes y que no pierden su sabor original. Solo unos pocos conocen estas fórmulas, y en muchos casos, estas recetas se mantienen guardadas bajo llave, transmitidas solo a los aprendices más confiables o a quienes ya han demostrado un alto nivel de destreza en la barra. Nivel 2. Misterios y secretos, emergentes de la coctelería. Aquí empiezan las primeras grietas del cascarón. Lo que los bartenders conocen tras algunos años en barra, lo que no se enseña en escuelas, lo que se aprende en la práctica diaria, y lo que empieza a diferenciar a un bartender promedio, de uno que realmente quiere mejorar. Cócteles perdidos y olvidados. En la historia de la coctelería existen cócteles que alguna vez fueron populares, pero que con el paso de los años cayeron en el olvido. Estos cócteles perdidos tienen recetas que solo unos pocos bartenders conocen o han logrado revivir. A menudo contienen ingredientes raros, o complejas técnicas de preparación que hoy en día se consideran secretos bien guardados. Descubrir un cóctel perdido no solo es encontrar una receta, sino también desenterrar un pedazo de historia del arte de la coctelería. Cócteles prohibidos por ser demasiado fuertes. Existen cócteles cuya composición es tan potente que, por razones de seguridad o de regulación, han sido retirados de las cartas de los bares. Estos cócteles, por lo general, contienen combinaciones de licores extremadamente fuertes, o se preparan de formas que pueden causar efectos peligrosos si no se sirven con cautela. Los bartenders experimentados conocen estas mezclas, pero muchos optan por mantenerlas en secreto, ya que su peligrosidad no es algo que la mayoría de los clientes pueda manejar. El cóctel invisible. Un cóctel que no parece alcohol pero lo es, esta bebida es un misterio en sí misma. Consiste en un cóctel que, al ser servido, no da la apariencia de tener alcohol, pero su concentración de etanol es tan alta que el efecto es inmediato y potente. Estos cócteles requieren una habilidad especial para equilibrar los sabores, de modo que el alcohol quede completamente oculto.
Este tipo de cócteles es utilizado por bartenders expertos en bares clandestinos y solo se sirven a quienes están en la onda. El misterio de los bitters artesanales. Los bitters artesanales, aunque a menudo considerados simples condimentos, esconden secretos que solo los bartenders más experimentados conocen. Algunos bitters artesanales se producen con recetas tan únicas que su sabor puede variar según la temporada o la región en que se elaboren. Algunos bartenders aseguran que ciertos bitters contienen ingredientes secretos capaces de provocar alucinaciones leves o alterar el estado de ánimo de quien los consuma. Cócteles que cambian de sabor, según el estado de ánimo. Esta categoría de cócteles es completamente desconocida para la mayoría de los clientes. Se trata de bebidas que tienen la capacidad de cambiar su sabor dependiendo del estado emocional o mental de quien las beba. Los bartenders que dominan este arte aseguran que esto se debe a un complejo juego de ingredientes y técnicas que interactúan con los sentidos y el estado psicoemocional del consumidor, creando una experiencia única en cada persona. Nivel 3. Profundizando en los secretos de la coctelería. Este nivel representa lo que ya no se habla abiertamente. Conocimientos que se pasan de boca en boca, secretos compartidos entre colegas, verdades incómodas del oficio, y técnicas que pocos dominan bien. Ya no estás aprendiendo coctelería, estás adentrándote en su cultura. La libreta negra. El libro secreto de recetas y técnicas. En el mundo de la coctelería existe una mítica libreta negra, un cuaderno lleno de recetas, secretos y técnicas que se transmiten entre bartenders de barra en barra. Esta libreta contiene fórmulas especiales para cócteles raros, mezclas secretas y métodos poco conocidos que solo aquellos con verdadera destreza y experiencia pueden comprender. Se rumorea que la libreta no está escrita con tinta común, sino con una sustancia especial que cambia de color o desaparece si se intenta copiar. Cada bartender tiene su propia versión de esta libreta, y pocos se atreven a compartirla por miedo a perder el poder que otorgan sus secretos. La libreta negra es un símbolo de la élite del gremio, y aquellos que la posean son considerados como guardianes de la tradición coctelera más exclusiva. Cócteles clandestinos. Bares que solo los iniciados pueden encontrar. A lo largo de la historia, han existido bares secretos o speakeasies, que solo los bartenders más experimentados o los iniciados pueden encontrar. Estos lugares, generalmente ocultos entre las sombras de la ciudad, tienen menús clandestinos con cócteles que no se sirven en ningún otro sitio. La entrada a estos bares es restringida, y el acceso solo se otorga a aquellos que han sido recomendados por un miembro confiable del gremio. La mezcla de ingredientes en estos bares no solo es única, sino que las bebidas son preparadas siguiendo técnicas que no figuran en ningún manual de coctelería. Es en estos lugares donde los secretos más oscuros de la coctelería se mantienen vivos, pasando de generación en generación. Cócteles con ingredientes ilícitos. En algunos países, algunos cócteles contienen ingredientes que, debido a su naturaleza o efectos, son ilegales en ciertos países. Estos ingredientes pueden variar desde hierbas alucinógenas hasta licores prohibidos por sus altos contenidos de alcohol o por los efectos secundarios que provocan. Los bartenders más arriesgados, y a menudo los más experimentados, conocen bien estos ingredientes y cómo incorporarlos de manera segura y responsable. Aunque estos cócteles son considerados ilegales en muchos lugares, las leyendas sobre ellos persisten, y algunos bartenders en ciudades clandestinas todavía experimentan con estos ingredientes raros. El ritual de la barra. Las prácticas ocultas de los bartenders. Detrás de cada barra existe un conjunto de rituales y tradiciones no visibles para el público. Estas prácticas incluyen desde la manera de elegir el licor adecuado para un cóctel hasta el proceso que sigue un bartender antes de comenzar su turno.
Algunos bartenders tienen rituales personales que creen les traen suerte o les ayudan a conectarse mejor con los clientes. Estos rituales varían de un bartender a otro, pero todos comparten un enfoque místico sobre la importancia de la barra como un lugar sagrado. Solo los bartenders que verdaderamente entienden este mundo pueden realizar estas prácticas correctamente. La ciencia detrás del sabor. Cócteles personalizados según el estado emocional. Existe un pequeño grupo de bartenders que han desarrollado la habilidad de crear cócteles personalizados que se adaptan al estado emocional de cada cliente. Estos bartenders, utilizando una combinación de psicología, neurociencia y alquimia líquida, logran crear bebidas que pueden influir en el estado de ánimo de quien las consume. Aunque la ciencia detrás de esto aún está en desarrollo, hay quienes creen que las mezclas de ciertos ingredientes pueden afectar la manera en que nuestro cerebro procesa los sabores y las emociones, lo que hace que cada cóctel sea una experiencia única. El origen del 8-6. 8-6 e 86 es un término clave en el argot de bares y cocinas. Su significado principal es claro. Algo se acabó o ya no está disponible. 8-6 a las margaritas, por ejemplo, significa que se acabó el mix o alguno de sus ingredientes. También se usa para referirse a la expulsión de un cliente o incluso de un trabajador. Lo 8-6 earon equivale a lo echaron. El verdadero origen del término sigue siendo un misterio. Algunos lo vinculan al bar Chumleys del 86 Bedford St. en Nueva York, donde se decía a los clientes salir por la puerta trasera para evitar a la policía durante la ley seca. Otros creen que viene de códigos militares o ferroviarios, donde 86 significaba eliminar o descartar. Lo interesante es que en algunos bares clandestinos y círculos cerrados, hacer un 8-6 también adquirió un significado alternativo. Un cóctel improvisado cuando no hay recursos, un trago rescate o de emergencia. Variantes secretas del 8-6 existen como códigos internos entre bartenders para indicar mezclas improvisadas, fuertes o de supervivencia, cuando la barra ya no puede ofrecer nada más. Angel Shot. En muchos bares del mundo, se ha implementado un código secreto llamado Angel Shot, una forma discreta en que los clientes, especialmente mujeres, pueden pedir ayuda si se sienten en peligro o incómodos. Dependiendo de cómo se pida, solo, con hielo, o con limón, el bartender sabrá si debe escoltar al cliente a su auto, llamar un taxi, o incluso a la policía. Aunque parece una herramienta noble, no todos los bares lo aplican correctamente, y algunos ni siquiera han instruido a su personal al respecto. Además, existe controversia sobre si su popularización en redes ha hecho que el código pierda efectividad, pues quienes representan un peligro también lo conocen ahora. Un sistema pensado para salvar, pero que también revela la vulnerabilidad de los espacios que deberían ser seguros. Nivel 4. Lo prohibido, el límite de la coctelería. Un punto sin retorno. Aquí empiezan las leyendas internas del gremio, los códigos no escritos, las actitudes tóxicas disfrazadas de profesionalismo, los ídolos con pies de barro. Este nivel no está hecho para impresionar, sino para resistir la presión. Four Loko original. En el mundo de los cócteles, hay bebidas que cruzaron la línea de lo aceptable y fueron prohibidas. El Four Loko original, por ejemplo, fue una bebida energética alcohólica que se convirtió en una leyenda en su época. Su combinación de cafeína, alcohol y guaraná llevó a múltiples incidentes, haciendo que fuera retirada del mercado en varios países. Pocos conocen los experimentos de cócteles en los que se mezclaban bebidas energéticas con alcohol, una práctica que, aunque se veía como un elixir del desvelo, traía consigo riesgos letales. El mito del cóctel perfecto. Todos los bartenders, desde los novatos hasta los más experimentados, sueñan con crear este cóctel ideal.
Sin embargo, el mito se desmorona cuando se enfrenta a la realidad. No existe un solo cóctel perfecto para todos, y lo que una persona considera perfecto, otra puede no disfrutarlo. A lo largo de los años, muchos bartenders han perseguido este mito, buscando la combinación perfecta de ingredientes, técnicas y presentación, pero al final, lo que descubren es que la verdadera perfección está en la imperfección de cada cóctel, en la interacción única entre los ingredientes y las emociones del consumidor. La cultura de barra tóxica. En el gremio, muchos bares de renombre tienen una cara oculta. Una cultura de trabajo basada en el abuso emocional, la explotación, el machismo, la competencia desleal y el elitismo disfrazado de pasión. Bartenders que son explotados en nombre de la familia del bar, prácticas de horarios inhumanos, y la romantización del burnout. El ambiente de barra puede ser tan dañino como adictivo, y lo peor es que muchos lo defienden como una prueba de verdadero compromiso. Cócteles de alta coctelería. Algunos bartenders han elevado la coctelería a una ciencia, utilizando técnicas avanzadas como la destilación molecular o la criogenia para crear cócteles que desafían las expectativas tradicionales. Estas preparaciones se basan en un profundo conocimiento de la física y la química, creando bebidas que no solo desafían la percepción del sabor, sino que alteran la textura, el aroma y la temperatura de la bebida. El cóctel final. La creación de un último trago con significado. El cóctel final es un cóctel creado específicamente para la ocasión más significativa, ya sea para cerrar un ciclo, una despedida o una celebración especial. Este cóctel, en su preparación y presentación, es un tributo al arte de la coctelería y tiene la capacidad de dejar una huella profunda en quien lo prueba. Solo algunos bartenders tienen el honor de crear esta bebida, la cual no solo refleja una técnica impecable, sino también un profundo entendimiento del significado detrás del acto de servir un cóctel. Nivel 5. Los secretos oscuros y la perfección imposible. Nada de esto se publica, nada se enseña, nada se dice en voz alta. Aquí solo llegan quienes han visto demasiado. Secretos reales, combinaciones peligrosas, experimentos fallidos, bartenders que rompieron el molde, o se quebraron por dentro. El ritual del último trago. Entre los secretos mejor guardados en las barras más exclusivas, existe un ritual conocido como el último trago. Este ritual, que es más una tradición no escrita que una regla, implica la preparación de un cóctel especial para el último cliente de la noche. El cóctel debe ser elaborado con una técnica precisa y con ingredientes seleccionados en base a las circunstancias y el carácter del cliente. Este ritual no solo se ve como una despedida, sino también como un símbolo de respeto al arte de la coctelería. Los bartenders más experimentados aseguran que este trago tiene la capacidad de cerrar la noche de manera especial, creando una experiencia única e inolvidable para quien lo recibe, como si el último trago de la noche llevase consigo la esencia de toda la barra. Cócteles que desafían la lógica. Hay cócteles que parecen desafiar toda lógica, que no deberían existir según las reglas conocidas de la coctelería. Uno de estos casos es el cóctel que cambia de color según la temperatura, o el pH de la bebida. Este tipo de cócteles utiliza ingredientes secretos y técnicas experimentales, lo que provoca un cambio en la apariencia o el sabor, mientras el cliente lo consume. Aunque algunos lo ven como una simple curiosidad, otros consideran que estas bebidas son el resultado de fórmulas secretas que se transmiten solo entre los más expertos. Estos cócteles no solo sorprenden al paladar, sino también a la vista, y son la perfecta mezcla entre ciencia, arte y magia. Espíritus y licores perdidos u olvidados. Hay una gran cantidad de licores y espíritus que han sido olvidados con el paso del tiempo, pero que todavía se conservan en botellas polvorientas en algunos bares y tiendas especializadas.
Estos licores fueron populares en épocas pasadas, pero con el tiempo fueron sustituidos por opciones más modernas. Algunos bartenders buscan estos espíritus y licores olvidados para revivir viejas recetas y darles un toque nostálgico. Sin embargo, existe un misterio que rodea a estos licores, muchos de ellos fueron creados con métodos secretos y ahora son prácticamente imposibles de encontrar. Algunos incluso creen que algunos licores desaparecidos tienen propiedades místicas, capaces de alterar la percepción y la mente de quien los consume. La búsqueda de estos licores perdidos continúa en la clandestinidad, alimentando la leyenda de que aún existen fórmulas secretas que podrían cambiar por completo el panorama de la coctelería. La fórmula original del Blue Blazer. El Blue Blazer es uno de los cócteles más emblemáticos de la historia de la coctelería, no solo por su sabor único, sino por la espectacularidad de su presentación. El cóctel fue inventado por Henry Thomas, considerado el primer bartender profesional de la historia moderna, en la década de 1860. Su receta se ha transmitido de forma casi mítica entre los bartenders más experimentados, pero sigue siendo uno de esos misterios que pocos se atreven a recrear por completo debido a los riesgos involucrados. La fórmula original del Blue Blazer, tal y como fue escrita por Thomas en su famoso libro How to Mix Drinks, es un cóctel que involucra el uso de fuego de una manera completamente teatral. La receta lleva whisky, usualmente bourbon o whisky escocés, agua caliente y azúcar. Pero el truco no está en los ingredientes, sino en la técnica de preparación. Para hacer un Blue Blazer, el bartender vierte el whisky y el agua caliente en 2 tazas de metal, una en cada mano, y las vierte entre ellas en un arco, creando una llama en el proceso. El fuego se mantiene vivo debido al alcohol que se quema mientras el líquido viaja entre las tazas. El objetivo es que la bebida adquiera un color azulado por la mezcla de fuego y alcohol, y lo más impresionante es que, cuando se hace correctamente, el fuego forma una especie de estela luminosa que le da su nombre. Este cóctel no solo es famoso por la espectacularidad de su preparación, sino por la dificultad extrema de realizarlo correctamente. La técnica fue diseñada para impresionar a los clientes de los bares de la época, pero también para mantener el control absoluto del fuego mientras se prepara la bebida. Si bien su receta se ha perdido en el tiempo y pocos bartenders se atreven a recrearla al pie de la letra, algunos lo consideran uno de los cócteles más peligrosos de la historia. Además, los bartenders que lo han recreado afirman que la bebida tiene un sabor inconfundible, ahumado y robusto, que resulta del equilibrio perfecto entre el fuego y los ingredientes. A pesar de los riesgos, los bartenders que realizan este cóctel de manera impecable suelen convertirse en leyendas, ya que es un arte que solo unos pocos se atreven a dominar. Bitters artesanales que provocan alucinaciones. Aunque los bitters son un ingrediente común en la coctelería, algunos bartenders han creado versiones artesanales tan potentes que pueden alterar la percepción de quien los consume. Estos bitters, a menudo hechos con hierbas raras, raíces y especias poco conocidas, contienen compuestos que, en dosis pequeñas, pueden cambiar la experiencia sensorial de un cóctel. Las leyendas entre bartenders hablan de un tipo de bitters tan potente que, al ser consumido, provoca efectos alucinógenos leves, alterando la percepción del sabor y el tiempo. La receta de estos bitters se guarda en secreto y solo pasa entre las manos de los bartenders más experimentados, ya que el peligro de un uso excesivo es real. Muchos afirman que esta fórmula se ha utilizado en bares clandestinos, donde las bebidas se convierten en una experiencia sensorial totalmente única. Técnicas perdidas. Los secretos de los antiguos maestros, los bartenders de la vieja escuela, poseían técnicas y rituales que se han ido perdiendo con el tiempo. Estos métodos, utilizados solo por los más experimentados, pueden transformar una bebida común en una obra maestra.
Muchos de estos secretos están relacionados con la preparación de cócteles con ingredientes raros, como el uso de cáscaras escarchadas o infusiones que no se utilizan en la actualidad. Nivel 6. La capa de lo prohibido. Conocimientos perdidos, prácticas extremas, rumores que pocos se atreven a confirmar, y confesiones que arruinarían carreras enteras. Ya no se trata de saber preparar un trago. Se trata de conocer todo lo que lo rodea, incluso lo más oscuro. La barra secreta. Los bares de acceso restringido en el mundo de la coctelería. Existen bares a los que solo tienen acceso los bartenders más experimentados. Estos bares, secretos y ocultos, son lugares de encuentro para los miembros de una élite de la coctelería. En ellos, se comparten recetas y técnicas que no están disponibles para el público general. Los ingredientes utilizados son a menudo raros, y las preparaciones son completamente distintas a lo que se ofrece en la mayoría de los bares. El cóctel de la mente. Coctelería a través de trucos psicológicos. Algunos bartenders logran influir en la percepción del cliente sobre el sabor y la experiencia del cóctel. El uso de colores, aromas y decoraciones inusuales permite alterar la forma en que los clientes experimentan la bebida. Incluso el ambiente, como la música o la iluminación, puede jugar un papel crucial en cómo se percibe un cóctel. Cócteles de cuerpo completo. El misterio de la infusión de energía. Existen bartenders que creen que pueden infundir energía o emociones en los cócteles. Mediante el uso de hierbas, cristales y técnicas especiales de infusión, estos bartenders intentan alterar el estado emocional del cliente a través de la bebida. Aunque muchos consideran esto una superstición, otros afirman que ciertos cócteles pueden cambiar la forma en que una persona se siente, energizándola o calmándola. La biblioteca prohibida de coctelería. El saber perdido. Se dice que hay una biblioteca secreta que guarda los secretos perdidos de la coctelería. Estos libros antiguos contienen recetas y técnicas que ya no están disponibles en el mercado. Algunos bartenders creen que aquellos que tengan acceso a estos manuscritos antiguos tendrán la habilidad de transformar la coctelería tal como la conocemos. Los hijos perdidos de Jerry Thomas. Más allá de la figura pública de Jerry Thomas, considerado el padre de la coctelería moderna, existe una teoría susurrada en pasillos oscuros del gremio, que tuvo discípulos secretos o incluso descendientes directos que heredaron su verdadero legado. Estos no solo continuaron su estilo, sino que guardaron conocimientos que jamás fueron publicados, recetas que nunca aparecieron en sus libros, y técnicas que se transmitieron oralmente bajo juramento. Se los conoce como los hijos perdidos de Jerry Thomas, aunque no siempre en sentido literal. Son bartenders formados bajo una línea oculta, reconocibles entre sí por símbolos discretos. Una estrella dorada escondida en sus herramientas, una forma particular de flamear cítricos, o el uso ritual del ginger. Se dice que entre ellos circula un manual secreto conocido como The Shadow Formulae, que contiene cócteles destinados solo a quienes han demostrado total dominio, humildad y control del ego. Algunos aseguran que grandes campeones de competencias mundiales han sido formados por esta línea silenciosa, pero jamás lo admiten públicamente. El acceso a este conocimiento no se obtiene por dinero ni fama, sino por reconocimiento del gremio interno. ¿Y si se rompe el código? El castigo no es olvido. Es el exilio. Nivel 7. Las profundidades olvidadas. La última capa del iceberg de la coctelería. Este nivel representa lo más oculto, peligroso y prohibido del gremio. Lo que escucharás a continuación no aparece en manuales, ni en clases, ni en libros. Solo vive en susurros tras la barra. El código silencioso entre bartenders. Un sistema secreto de comunicación no verbal entre bartenders, hecho de miradas, gestos y frases clave.
Se utiliza para manejar situaciones tensas, clientes conflictivos o compartir información sin ser detectado. Es un conocimiento que solo se adquiere con años de experiencia, y no todos logran entenderlo completamente. El bartender que servía veneno. Durante la década de 1950, en Buenos Aires, circulaba un bar clandestino sin cartel, sin nombre, donde los tragos no se pedían por menú, sino por mirada. Lo atendía un bartender de origen desconocido, elegante, silencioso, y con una precisión quirúrgica al preparar cócteles. Nunca sonreía. Entre quienes frecuentaban el lugar, empezó a correrse el rumor: si alguien te había hecho daño, un esposo violento, un socio traicionero, un amante cruel, él podía ayudarte. No pedía explicaciones. Solo miraba fijo, asentía lentamente y decía: esta noche, el sabor será inolvidable. Los tragos sabían perfecto. Impecables. Pero horas después, el objetivo caía enfermo. A veces era rápido. Otras, lento y silencioso. Nadie podía probar nada. El bartender jamás repetía una fórmula. Cambiaba cada dosis, cada ingrediente, cada veneno disfrazado. Una noche, la policía allanó el lugar. No encontraron nada. El bar estaba vacío, abandonado, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba una copa rota en el suelo, y escrito en la pared con carbón: el verdadero veneno es el olvido. Nadie volvió a ver al bartender. Pero en círculos muy cerrados, hay quienes aseguran que el trago final aún se sirve, si sabes bien a quién pedírselo. Código 47. En el mundo de la coctelería de alto nivel, especialmente en bares de hoteles 5 estrellas, eventos VIP y clubes privados, existe un protocolo no escrito pero perfectamente entendido por bartenders experimentados. El Código 47. Cuando un cliente poderoso, actor, político, empresario, comete un exceso, cruza una línea o simplemente hace algo que podría arruinar su imagen, alguien del staff lanza el código. El bartender lo escucha y activa el protocolo. Las cámaras se apagan. El recibo se borra. Las botellas se cambian por versiones sin etiqueta. Testigos del staff son dispersados o enviados a otra estación. El cliente es escoltado, nunca enfrentado. El código fue creado no para proteger al bartender, sino para proteger el ecosistema de dinero, influencia y secretos que habitan en esos lugares. Algunos bartenders lo rechazan. Otros lo cumplen a cambio de ascensos, propinas de miles de dólares o, en algunos casos, silencio sobre pecados propios. Hay quienes han visto cosas que no podrían contar ni en una película, y aún sirven cócteles con la misma mano firme. El Código 47 no se enseña. Se susurra. Y una vez que lo escuchaste, sabes que ya formas parte del juego. La receta que hizo perder la cordura. En los años 70, un bartender japonés obsesionado con alcanzar la quinta dimensión del sabor desarrolló un cóctel experimental combinando ingredientes clásicos con esencias psicotrópicas naturales. Usó un whisky de malta escocés, miel fermentada con sake, y una infusión de una raíz llamada onirobako, prohibida en Japón desde 1948 por su efecto sobre la conciencia y los sueños. El cóctel, llamado Kokormi, que significa el intento en japonés, fue servido solo una vez, a un crítico especializado en licores espirituosos. El hombre bebió el trago lentamente, en silencio. Minutos después, comenzó a reír. Luego a llorar. Finalmente, entró en un estado catatónico que duró 9 días. El bartender, perturbado por lo ocurrido pero convencido de que había rozado algo trascendental, bebió su propia creación. Horas más tarde, fue encontrado en el techo del bar, escribiendo símbolos en las paredes con su sangre, murmurando frases sin sentido. Lo vi todo, pero no era yo quien miraba. Fue internado en un hospital psiquiátrico, donde jamás volvió a hablar. Murió 5 años después, en silencio, con los ojos aún abiertos.
El cuaderno donde había registrado la fórmula fue quemado por su aprendiz. Solo sobrevivió un dibujo de la copa usada, con una anotación al margen. El sabor no era humano. Estimulantes de servicio. Fórmulas extremas para rendimiento. Este oscuro secreto habla de bartenders que recurren a combinaciones ilegales o extremas de drogas, alcohol y bebidas energéticas para soportar turnos larguísimos o para mejorar su rendimiento en barra. No es algo que se hable en voz alta, pero es más común de lo que se cree en ambientes de alta presión. Muchos pagan el precio con su salud mental o física, y siendo sincero, este punto lo agregué por experiencias propias y de muchos colegas. No lo intenten por nada en el mundo. El cóctel perfecto. El santo grial de la coctelería. En las profundidades más oscuras del gremio, existe una leyenda que trasciende generaciones de bartenders. La existencia de un cóctel perfecto. No es simplemente una bebida equilibrada, sino una obra maestra líquida, un brebaje que logra un balance absoluto entre dulzor, acidez, amargor, textura, aroma y fuerza alcohólica. Una sinfonía de sabores donde cada sorbo despierta memorias que nunca viviste, y emociones que no sabías que podías sentir. Este cóctel no aparece en ninguna carta. Su receta no está escrita en libros. Quienes aseguran haberlo probado lo describen con reverencia, como si hubieran tocado el mismísimo velo entre lo terrenal y lo divino. Muchos lo llaman el santo grial de la coctelería, porque su existencia es casi mística, y su búsqueda, eterna. Algunos dicen que su fórmula fue descubierta por accidente, en un rincón olvidado del mundo, y que los pocos que conocen su secreto lo han jurado proteger hasta la muerte. Otros aseguran que no es una receta fija, sino una bebida que se revela solo al bartender que ha alcanzado la maestría absoluta, un momento de iluminación donde todos los conocimientos, intuiciones y errores convergen en una creación única e irrepetible. El cóctel perfecto no solo embriaga, transforma. Y quienes lo han creado una vez, jamás logran volver a hacerlo, porque ese momento fue irrepetible. Y así llegamos al final de este increíble viaje, a través del iceberg de la coctelería. Si te has quedado hasta aquí, te agradezco muchísimo por acompañarme en este recorrido. Este es solo el comienzo de muchos más secretos y misterios que iremos descubriendo juntos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido exclusivo, sobre el fascinante mundo de la coctelería. Además, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo más historias, recetas y secretos detrás de la barra. Mi perfil de Linktree te lo estaré dejando en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo, y, hasta entonces, sigue explorando el vasto mundo de la coctelería. Yo soy Alfonso Robles, y soy tu bartender favorito. Hasta la próxima. Buenas noches. Everything is turned to black. You don't know where to go. You need something to justify your soul. Silences are broken. Confidence is gone. When everything you're holding on to falls. Selling truths on every corner now. They wait until the fear has knocked you down. All the rules
changing now. You're living in sin. Everything around you's caving in.